Bueno, por cuestiones de protocolo, entonces, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco su presencia para esta segunda conferencia que organizamos en el ciclo de conferencia Andrea y yo, de la Asociación ADAL. Eh, Precisamente hoy tenemos a nuestro segundo invitado, a nuestro segundo conferencista, el doctor Giovanni Olave, que es doctor en lingüística de la Universidad de Buenos Aires, magíster en educación de la Universidad de La Plata, magíster en lingüística y licenciado en español y literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, de donde conoce al profesor Julio Escamilla, miembro del grupo de investigación GLOTA, que es el grupo de investigación en didáctica del lenguaje, las lenguas y la literatura, si no me equivoco, Juan. Sí, sí, sí. Muy bien, del cual soy miembro asociado también. También hace parte del grupo de estudios de lenguaje y la educación de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente es profesor de tiempo completo en la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, precisamente donde Andrea y yo estudiamos nuestra licenciatura, respectivamente. ¿Listo? Entonces, Andrea, no sé si quieres decir algo más o comenzamos, le damos la palabra a Giovanni de una vez. Pues simplemente agradecer muchísimo a Giovanni por haber aceptado colaborar en este proyecto internacional de la DAL, que busca justamente permitir un momento de discusión entre los diferentes polos, digámoslo así, de la América Latina, y de la América Latina, ya lo dijimos, no solo continental, sino también esa América Latina ísmica que tiene sus diferentes crisis que son latentes, y que nosotros, cuando nos reunimos a discutir acerca de cuáles iban a ser nuestros puntos de convergencia, nos encontramos muy claramente y muy rápidamente porque la convergencia se encontraba ahí. Entonces, muchísimas gracias, Giovanni, por haber aceptado. Vamos, entonces, te dejamos la palabra, que nos presentes entonces lo que nos preparaste. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, invitarlos a que continúen justamente acompañándonos, porque este es un proyecto que va a llevarnos no solo a una publicación, como les estaba anunciando últimamente, sino también a una convergencia de esos diferentes puntos de los que estamos hablando desde el principio. Muchísimas gracias, Giovanni. Giovanni, quería simplemente agregar también, Andrea, que la participación por el momento ha sido a conferencistas invitados, especialistas, pero que también habrá un momento en el cual los estudiantes podrán intervenir, y así que estaremos recibiendo también propuestas de estudiantes que quieran intervenir durante el mes de junio, si no me equivoco, Andrea, y el mes de julio. Así es, así es. Vamos a invitar también entonces a doctorandos y a estudiantes de maestría en su último año para que puedan presentarnos también su posicionamiento a partir de esa lectura transversal entre las crisis latentes de América Latina y el análisis del discurso, que es lo que nos motiva en esta asociación. Muchas gracias, Giovanni. Entonces, a ustedes, Henry y Andrea, qué gusto. En el día de hoy, el doctor Giovanni Olave Arias entonces nos hablará del combate en el debate y aproximaciones al análisis del discurso erístico. Te dejamos la palabra, Giovanni. Muchas gracias. No, muy complacido, la verdad, por el ciclo, por la invitación, por el contacto y por el reencuentro con los colegas que también son amigos, ¿no? Yo voy a usar el espacio para hablar acerca de una perspectiva del análisis del discurso que desarrollo actualmente, pues, con el apoyo de la Universidad Industrial de Santander, también con algunos colegas de la misma universidad, y esa perspectiva, digamos, tiene algún recorrido ya realizado. Entonces lo que voy a hacer en el espacio es un poco sintetizar en qué voy o en qué vamos, ¿sí?, en ese recorrido, y tratar de presentarlo como una propuesta de análisis, ¿sí?, en la medida en que
propongamos o se entienda como una propuesta, pues podemos conversar al final, realimentar, discutir también las ideas pues, que tengo acerca del análisis del discurso en general y del análisis de disputas públicas en particular. El título de la charla hace referencia a algo que tenemos en común y es una enorme capacidad verbal de lucha, ¿sí? Continuamente estamos involucrándonos en discusiones tensas, somos sujetos que estamos relacionados directamente con la disputa, casi que nos llama, ¿no? Nos llama la disputa, nos gusta. Sin embargo, ignoramos profundamente la naturaleza de esos combates entre opiniones y voluntades que se contraponen. La disputa nos arrebata, ¿cierto? Y tal vez por eso es misteriosa, ¿sí? Es misteriosa para la razón. Y el tratar de comprender esa disputa o ese misterio o ese placer que hay en la discusión, me lleva a interesarme en un hecho, digamos, de facto, y es que la existencia de discusiones racionales, argumentadas en el ámbito público, no anula la aparición de otras interacciones que son vehementes, que son radicales, que desbordan los límites de lo que podríamos llamar el logos argumentativo y que nos devuelven a la dinámica de la lucha cuerpo a cuerpo, ¿sí? Esas interacciones, que son apasionadas, que son indómitas, tienen raíces culturales profundas. Así que, desde la perspectiva que adopto, se requiere interrogar esas raíces y también esas dinámicas y ampliar el espacio que las teorías de la argumentación le han asignado a las discordias, aquellas en las cuales domina el deseo de ver al enemigo caer en la arena. En otras palabras, me he propuesto reactivar una materia más bien olvidada, más bien marginada de las concepciones normativas del argumento y de la argumentación en las democracias, que aparece intermitentemente en el pensamiento occidental y que aparece nombrada, digamos, con esta palabra que es erística. Ese interés entonces convoca a otros analistas del discurso a interpretar ese tipo de tramas textuales que suelen dejarse a un lado porque suelen juzgarse como mera gritería o porque suelen evaluarse como falacias censurables o simplemente suelen descartarse por ser, entre comillas, irracionales. Así que en este gesto entiendo la erística no como un sinónimo de debate, no como un sinónimo de controversia, tampoco como un sinónimo de discurso polémico, ¿sí? Como puede aparecer en otros desarrollos disciplinares, inclusive contemporáneos. El énfasis lo hago en el viejo interés en el combate, en la continuidad de una tradición, la tradición de la lucha cuerpo a cuerpo, y en la reactivación de esa idea antigua, potente, pero a mi juicio adormecida, que es la dimensión erística de las interacciones. Bueno, esto, digamos, tiene una razón política de fondo, ¿no? Que es también lo que conecta muy bien con este ciclo, y es que muchos tramos de nuestra realidad deliberativa se extienden, se desarrollan sobre esos desbordes, ¿sí? Sobre esos desbordes de las pasiones o las emociones. Las disputas políticas, más allá de la sanción que nos merezca o de la tendencia que tengamos a regularlas o a evaluarlas, requiere estudios dedicados para entender mejor, en últimas, nuestras democracias latinoamericanas. Nuestras democracias que lo son precisamente porque están hechas de desacuerdos, pero también, creo yo, lo son también porque están hechas de agresiones y están hechas de discordias. ¿Sí? Y esas agresiones y esas discordias, a mi juicio, son las que revelan mejor, ¿sí? El contenido de la democracia, ¿sí? Y no lo contrario, no la deliberación. Bien. Entonces, el plan de exposición lo he organizado en estas 6 partes. Voy a referirme a la tradición y a los principios de la erística.
Luego voy a plantear una posición analítica, ¿sí? Y también operativa. Y luego en la parte 3, 4 y 5 voy a mostrar tres modos de abordar esa perspectiva, ¿no? Esos corpus, esos corpora. Yo no sé si voy a alcanzar las 5, yo tal vez creo que no. Ustedes me dirán en el momento en que haya que cortar, corto y abordamos no los 3 casos, sino 2 casos o bueno, solo el primer caso. Y en última sí me interesa, digamos, dar algún cierre en clave de perspectivas de trabajo porque, insisto, pues es un enfoque que puede permitir el diálogo para ver qué tan operativo resulta y cómo dialoga con otras tradiciones, ¿no? Como las que ustedes seguramente trabajan. Bueno, empecemos por acá. La erística tiene una tradición extensa en el pensamiento occidental. Tendríamos que pensar en que la misma palabra nos reenvía al nombre del mito de la diosa, ¿no? Eris es el nombre que le dan los griegos del siglo V antes de Cristo a la personificación de la discordia, ¿sí? Esa Eris mítica en el viejo relato que aparece en el ciclo troyano y que es mencionado también en las grandes epopeyas de Occidente como en la Ilíada, hace referencia a esta historia, ¿no? de la invitación a la boda de Tetis y Peleo, de esta divina diosa que encarna la discordia y que al no ser invitada, digamos, ella se autoinvita, va a la boda, pero va con un truco, ¿sí? Es decir, va con una estrategia. La estrategia para sembrar la discordia es llevar una manzana, grabar en la manzana el mensaje Tei Calistei, o sea, para la más bella, para la más divina. Y esa manzana, digamos, será entonces la que va a determinar quién es en esa gran reunión, en esa gran boda, pues quién es la más hermosa de todas. Esa tarea, que es una tarea complicada porque excita los celos, excita las envidias, es una tarea que se le va a encargar a un mortal, ¿sí? A un mortal que es Paris Alejandro. Y seguramente ustedes ya conectarán toda esta historia pues, con la guerra de Troya, ¿no? Porque Paris elige y lo que elige va a desencadenar la guerra entre aqueos y troyanos, ¿sí? Paris elige como la más bella a la diosa Afrodita, ¿cierto? Sus otras dos opciones eran Atenea, la diosa de la guerra, y Hera, la esposa de Zeus. Al elegir a Afrodita, el motivo de la elección de Paris es la promesa que le hace a Afrodita de darle el amor de la mujer más bella, de la mortal más bella. Y pues esa mortal es Helena, ¿no? Todos estos hechos desencadenan el rapto de Helena y luego la confrontación que aparece, digamos, en su último tramo en la Ilíada, que canta Homero en la Ilíada. Aquí es interesante pensar que esta personificación de la discordia es una personificación no invitada a la boda, digamos, a ese gran evento, ¿sí? Y esa no invitación finalmente nos ofrece la clave, ¿sí? Para entender cómo es que aparece la discordia en general en la vida pública, ¿sí? La discordia aparece precisamente como algo que solemos no invitar, ¿no? Algo que quisiéramos que no estuviera, ¿sí? En este caso, alguien que quisiéramos que no estuviera. Y que sin embargo siempre está y siempre llega y además de llegar, digamos, no es una invitada de bajo perfil, es una invitada que suele desencadenar grandes tragedias, ¿no? Esto es lo que sucede con la Eris mítica. Y también ese mito nos muestra cómo encargarle ese tipo de decisiones al mortal, pues suele ser el error más grande, ¿no? Porque finalmente el mortal elige con el corazón, ¿sí? Paris elige pensando que quiere tener a la mujer más bella. Y esas elecciones pues desencadenan las consecuencias que en general los humanos no prevemos, ¿sí? En general somos los sujetos de la incertidumbre, ¿sí? No sabemos qué vienen con nuestras decisiones y es un poco lo que nos dice el mito.
Ahora, en ese mundo mítico donde aparece Eris, en esta historia y en otras, es necesario ubicar la representación, ¿no? O sea, ¿qué nos dice ese mito en términos de ese problema que es la discordia, del cual no podemos eludir, no nos podemos deshacer de Eris, ¿no? Pues bien, nos dice desde Hesíodo que en realidad Eris, como hija de la noche, va a tener una suerte de naturaleza doble, ¿sí? Hay una Eris buena y una Eris mala, nos dice Hesíodo en Trabajos y Días. Y bueno, la Eris mala pues es la Eris relacionada directamente con el mundo bélico, ¿no? Porque es la que lleva a la muerte y a la tragedia. Pero hay otra Eris, plantea Hesíodo, que es una Eris buena. Es una Eris que insufla de ánimo, excita, exalta, ¿sí? Llena de valor al guerrero. Y al llenarlo de valor, al guerrero y también al artesano, ¿sí? Y al llenarlos de valor, entonces, les genera la capacidad de competir, ¿sí? Entonces, la idea de competencia aquí, o de ánimo para la competencia, es una idea clave en el mundo antiguo griego, porque es un mundo en el que la confrontación, la competencia, bueno, la gimnástica, todo lo relacionado con lo olímpico, ¿no? Pues va a ser fundamental para organizar la polis, ¿sí? Casi que la polis no puede pensarse sin ese ánimo competitivo de los hombres, ¿sí? Bueno, de las personas. Así que hay una Eris buena, Hesíodo lo reconoce, y esa Eris buena, dice el autor, también llena de envidia al hombre con respecto a su vecino. Lo que pasa es que esta envidia en el mundo griego no es una envidia mala, sino es una pasión asociada con cosas negativas, como sería en nuestro mundo, sino que es una envidia que resulta positiva porque hace que el hombre se quiera superar a sí mismo, ¿sí? Es decir, ese ánimo para compararse con el otro es el ánimo que se requiere, por ejemplo, para la competencia olímpica, ¿sí? Y en Homero, esto se traduce en clave de el ánimo del guerrero. Es decir, los hombres que van a la guerra en la Ilíada están ahí solo porque Eris los ha llenado de valor, ¿sí? Si no estuviera Eris, de hecho Eris se pasea por toda la Ilíada a menudo, ¿sí? Y cada vez que aparece, Homero destaca que ella, al gritar estridentemente, por ejemplo en el campo de batalla, le recuerda a los guerreros por qué están ahí, ¿sí? Es decir, le recuerda que están mejor ahí que estar en la comodidad de sus casas. En varios pasajes, entonces, Eris es en realidad la que va a dar la posibilidad de que la guerra continúe y de que el guerrero permanezca en la batalla. Y eso, pues, es interesante para la noción de discordia o para la representación que tenemos de discordia, porque vemos cómo está operando la Eris buena de Hesíodo, ¿cierto? Y cómo esa operación es la condición de posibilidad de que el guerrero alcance su arete, ¿sí? Recordemos que la palabra griega arete se refiere, digamos, al alto valor o la mayor realización, ¿no? La mayor realización del ser, ¿sí? A veces se traduce simplemente como valor o como honor, pero lo que nos dice, digamos, la etimología es un poco más, y es, bueno, todos pueden llegar a ser llegar a hacer lo mejor, ¿sí? Lo mejor en cada caso, lo mejor en sus prácticas. Pues bien, cuando se alcanza ese punto máximo, ¿sí?, de realización, pues se alcanza el arete. El arete del guerrero, entonces, requiere la presencia de Eris, la presencia de la discordia. En el mundo homérico, también en esa epopeya, recordemos en la Ilíada, cuando Aquiles se enfrenta a Héctor,
Aparece entonces la Eris, en principio insuflando de valor a los guerreros, pero también aparece entre los guerreros, también aparece entre Héctor y Aquiles. Ustedes recordarán esa batalla pues épica, la última, entre Aquiles y Héctor, en la cual Aquiles vence a Héctor, ¿sí? Pero antes de vencerlo, cuando ya lo va a atravesar con su lanza, Héctor parece no rendirse, ¿sí? Parece no rendirse. Hay varios pasajes, digamos, ahí pues, interesantes, no me voy a detener ahí, pero esos pasajes involucran la presencia del logos, la presencia de la amenaza, de la intimidación, y esas palabras o ese logos en medio de la confrontación aparece siempre como un arma, ¿sí? Aparece como un instrumento para que el otro ceda, ¿sí? Para intimidar al otro. Sin embargo, cuando sucede, cuando es inminente que Héctor va a morir, Héctor le sigue reprochando a Aquiles, le dice algo así como que tienes el corazón de hierro, ¿sí? Es decir, si no es posible vencer a Héctor a través de la lucha física, ¿sí? Tampoco ha sido posible vencerlo a través de las palabras, ¿sí? Héctor le dice, bien te conozco con solo mirarte y ya contaba con no convencerte, ¿sí? Y aparte le dice, cuídate ahora de que no me convierta en motivo de la cólera de los dioses contra ti el día que Paris y Apolo te hagan perecer a pesar de tu valor en las puertas eseas, ¿sí? Es decir, lo que estamos viendo es que Héctor nunca se da por vencido, ¿sí? Destaco no darse por vencido, inclusive teniendo la lanza a punto de atravesarle su garganta, porque precisamente esa renuncia a ser vencido o ese trabajo que realiza el logos para no caer, ¿sí? Para nunca caer, aunque ya esté caído, ¿sí? Es un trabajo que está relacionado directamente con la erística, ¿sí? Es decir, la eris también no solo motiva, llena de valor al guerrero, sino que además hace que el guerrero nunca renuncie, ¿sí? Esto en términos de la filosofía antigua y clásica va a ser retomado, ¿sí? O sea, el paso de ese mundo mítico de Eris a la reflexión desde el punto de vista de la filosofía en Grecia va a ser importante porque va a decirle, por ejemplo, a Protágoras, cómo el logos está presente también en esa confrontación. Es decir, participar políticamente, ¿sí? El estar en la polis para Protágoras que, implica, equivale, trabajar con el logos y enseñar a trabajar con el logos, ¿sí? El trabajo que hace o que propone hacer Protágoras con el logos tiene que ver, por ejemplo, con hacer fuerte el logos más débil, ¿sí? Que es uno de sus famosos fragmentos. Hacer fuerte el logos más débil o enfrentar discursos, ¿no? Los famosos discursos dobles, disoi logoi. Sobre una cosa se puede afirmar o negar, se puede afirmar o negar sobre la misma cosa con igual intensidad. Esa postura, digamos, que se despliega en Protágoras, va a retomar el mundo de la erística y el mundo de la confrontación desde el mundo mítico, pero la va a llevar al plano de la política. Es decir, va a ofrecer una clave para entender qué es ser ciudadano y qué es participar en la democracia, en la política. Pues bien, para Protágoras es trabajar con el logos y trabajar operando en términos de confrontación. Es decir, no hay participación política si no hay confrontación, si no hay contraste, contradicción. La lectura que hace Platón de esto, pues es una lectura contraria, ¿no? Platón, de hecho, va a introducir la palabra erística en sus diálogos, en varios de sus diálogos, y especialmente en el Eutidemo, pero la va a introducir para desprestigiarla, ¿sí? La carga negativa que aparece siempre en contraposición con la
dialéctica, que va a ser, digamos, justo la forma contraria de entender la contradicción. Mientras que la dialéctica, de acuerdo con Platón, hace posible alcanzar la verdad, ¿sí? La erística no ofrece ese alcance de la verdad, sino que, dice Platón, se reduce a ser un mero juego de refutación compulsiva, es decir, de caer en una contradicción circular, ¿sí? El erístico, de acuerdo con Platón, no es más que un bufón, ¿no? Es más que un bufón, porque lo que enseña solamente a jugar, a divertirse con el logos, y es pues lo que aparece, por ejemplo, en el Eutidemo. Recordemos que en el Eutidemo los personajes que aparecen para hablar con el Sócrates platónico son personajes que el mismo Sócrates presenta como antiguos luchadores de Pancracio, ¿sí? Antiguos combatientes en el deporte del Pancracio, el deporte olímpico, que era una suerte de lucha libre pues bastante sangrienta, con muy pocas reglas. Y al presentarlos a Dionisídoro y Eutidemo como pancracistas, viejos pancracistas que ahora se dedican al arte de la lucha verbal, ¿sí? Logra ponerlos en ridículo, ¿sí? Al presentarlos como educadores de cosas o de habilidades que no sirven para alcanzar la verdad. Entonces esa posición de Platón frente a los erísticos, a quien muchas veces confunde de hecho con los sofistas, ¿sí? Es una asociación que va a hacer una larga carrera en el pensamiento occidental y que va a terminar de separar tajantemente la lucha física de la lucha verbal. Es decir, la va a separar en el sentido en que la separa Platón, ¿sí? En el sentido ridículo en el que la separa Platón al presentar a Dionisídoro y a Eutidemo. En algunos trabajos pues actuales que tratan de recuperar la noción de erística desde el punto de vista epistemológico y filosófico, se plantea que esta proximidad de la lucha física con la lucha verbal va a ser retomada por algunas escuelas socráticas, de hecho, por algunos alumnos, vamos a decirlo un poco díscolos, ¿no? de Sócrates. Y esos alumnos, por ejemplo, los megáricos, la escuela de Mégara, van a plantear otro tipo de dialéctica, que no es la dialéctica platónica, es decir, no es la dialéctica que se propone a través de la mayéutica alcanzar la verdad, ¿cierto? La discusión como la condición de posibilidad del alcance de la verdad, sino que van a proponer otros criterios de verdad, ¿sí? Y otros criterios de confrontación. Por ejemplo, en el caso de los megáricos, a quienes algunos estudios asocian directamente con los erísticos Dionisídoro y Eutidemo en ese diálogo de Platón. Algunos megáricos van a pensar que el logos impide el alcance de lo real. Por lo tanto, no podríamos pensar que a través del diálogo, la apuesta platónica, podemos ponernos de acuerdo o podemos deliberar, ¿sí? Porque en todo caso, esa deliberación queda atrapada, ¿sí? Queda apenas limitada, ¿sí? A las posibilidades del logos, que para los megáricos no son muchas. No son muchas porque no dicen nada con respecto a lo real o inclusive son inadecuadas para pensar lo real. En ese sentido, entonces, la dialéctica, algunas dialécticas socráticas como la de los megáricos y otras, digamos, van a proponer otra forma de pensar el diálogo, ¿sí? Y otra finalidad para el diálogo también. Digamos que en el modelo de democracia liberal, que es en mayor medida el que vivimos en nuestras democracias, el diálogo es el instrumento privilegiado o el medio necesario para deliberar, ¿cierto? O sea, para ponernos de acuerdo y para vivir juntos, ¿sí? Esa idea, que es, repito, una idea del liberalismo,
es una idea que es heredera, ¿sí?, de la matriz platónica y de la dialéctica platónica o de la idea de dialéctica en Platón, ¿sí?, porque apuesta a el entendimiento, al consenso y al acuerdo racional como el fin último del diálogo y el debate, ¿sí? En la tradición erística estamos frente a una contradicción para esa idea, es decir, el debate, el diálogo y en general la dialéctica no sirven necesariamente para esos fines, ¿sí? No sirven para ponernos de acuerdo. Sirven para algo que puede pensarse como lo contrario, es decir, sirve para desarrollar la habilidad de competir, ¿sí? Para, si ustedes quieren, entrar en una suerte de dinámica agonal, ¿sí?, en una suerte de lúdica agonal, que es lo que proponen, por ejemplo, Dionisídoro y Eutidemo en ese diálogo. Una lúdica agonal que no tendría como finalidad la deliberación, ¿sí?, sino la refutación. Lo que tendríamos que pensar es si la refutación o la refutación compulsiva, como la juzga Platón, tiene sentido político, tiene sentido democrático, y cuál sería, ¿no? Pero es posible pensarlo, digo yo, no solamente con limitados, digamos, a los fines de la dialéctica en Platón, ¿sí? En Aristóteles, por ejemplo, fíjense, la erística va a aparecer también retomada, pero especialmente en tópicos, en refutaciones sofísticas, va a aparecer como un tipo de razonamiento, un razonamiento que Aristóteles juzga como engañoso, un razonamiento aparente, ¿sí? Aristóteles va a decir, bueno, existen razonamientos dialécticos, que son, por supuesto, los que él considera adecuados, pero también existen razonamientos sofísticos y razonamientos erísticos, ¿sí? El razonamiento sofístico tiene que ver con tratar de engañar, ¿sí? Es decir, el alcance o el fin que se propone el razonamiento sofístico no es la verdad, ¿sí? Y el razonamiento erístico tiene como fin la victoria, es decir, vencer al otro, ¿sí? El razonamiento sofístico, entonces, funciona por manipulación de la verdad, es decir, el sofista conoce la verdad, pero lleva a alcanzar otra cosa que presenta como verdad, mientras que el erístico no necesariamente conoce la verdad, pero no le interesa la verdad, sino la victoria. Es decir, el objetivo del erístico, como es la victoria, lo va a llevar, por ejemplo, a construir la victoria, ¿sí? O sea, a plantear la victoria como una construcción a través del logos, ¿sí? La victoria como efecto del logos y no la victoria como efecto del alcance de la verdad. La separación que hace Aristóteles en refutaciones es fundamental porque es la que va finalmente a fundar toda la teoría de las falacias y gran parte de las teorías de la argumentación, ¿no? Que se proponen, digamos, precisamente a través de una regulación del intercambio, de la discusión, pues el alcance de una verdad de consenso, ¿sí? El razonamiento erístico para Aristóteles en refutaciones, pues es un razonamiento desviado, además. Es un argumento desviado y por lo tanto es un argumento que debe conocer el filósofo para no caer en él o para no dejarse involucrar en él. En Aristóteles, digamos, como digo, va a fundarse, digamos, toda una matriz de pensamiento con respecto al debate y con respecto al consenso de la argumentación. Y específicamente en refutaciones sofísticas. Pero va a tener que pasar pues mucho tiempo, ¿cierto? Vamos a tener que pasar por todos los dispositivos de la disputatio medieval y por gran parte de la modernidad, hasta que, para que aparezca una idea contraria a esa matriz de pensamiento sobre el debate expuesta en refutaciones, ¿sí? Y anclada de cierta manera también a su maestro Platón.
La aparición de esa contradicción pues va a estar encarnada en Schopenhauer. Y específicamente en ese pequeñísimo, breve tratado que es la dialéctica erística, una dialéctica que aparece a mediados del siglo XIX y que desde el principio hace una apuesta interesantísima. Schopenhauer dice, este libro se titula Dialéctica erística, pero debería titularse solo Dialéctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda dialéctica es erística, o mejor dicho, porque lo que nos han presentado como dialéctica, o sea, toda la dialéctica platónico-aristotélica, pues no es más que una ilusión, ¿sí? Una ilusión. Lo que hay es estratagema, dice Schopenhauer. Lo que hay es truco, ¿sí? Lo que hay es esgrima verbal. La metáfora que utiliza Schopenhauer es la metáfora de la esgrima, cual es importante como veremos. ¿Por qué para Schopenhauer solo existe erística y no dialéctica? O mejor dicho, ¿por qué la dialéctica es solo erística? Bueno, por su posición frente al hombre, ¿sí? Frente a la humanidad. Una posición definitivamente pesimista, en la que Schopenhauer reconoce en el hombre el ánimo de ganar, ¿sí? Es decir, es el ánimo de ganar, de vencer a toda costa, de tener la razón por faz o por nefaz, como lo dice él mismo, o sea, por cualquier medio, lo que termina siendo definitivo para cualquier debate, para cualquier interacción, para cualquier controversia. En esa medida, entonces, la idea de estratagema, ¿sí? O la idea de una interacción que está más mediada por el interés egoísta, propio, vanidoso, ¿sí? Todos estos elementos que cree Schopenhauer que hacen al hombre, que lo constituyen, pues es la idea que se puede explicar a través de la esgrima, ¿sí? Para Schopenhauer la discusión, la dialéctica es una esgrima intelectual, porque está hecha de ataques y defensas, ¿sí? Está hecha de artimañas. Y esas artimañas se pueden reunir, se pueden condensar, ¿sí? Se pueden mostrar en una suerte de catálogo, que es lo que hace, digamos, en la dialéctica erística. Fíjense que la idea de esgrima intelectual para la discusión privilegia de todas formas la defensa sobre el ataque, ¿sí? Es decir, si seguimos el sentido original de esgrimir, por ejemplo, de esgrima, ¿sí? Vamos a encontrarnos términos asociados a proteger, a defender, a servir de defensa, pues esto en el sentido, digamos, más etimológico. Pero creo que ese es el sentido que trata de recuperar Schopenhauer en su proyecto fundacional de la erística o de toda dialéctica como una erística. Dice Schopenhauer, la dialéctica debe enseñar únicamente cómo podemos defendernos contra ataques de cualquier tipo, especialmente contra ataques desleales. Y añade cómo podemos atacar lo que el otro expone sin contradecirnos y lo más importante, sin que seamos refutados, ¿cierto? Entonces la erística sería una suerte de autodefensa necesaria dado el carácter prepotente por naturaleza del hombre o su inclinación a ganar a toda costa. Y ese proyecto, digamos, va a ser comentado por el mismo Schopenhauer al final de su vida, por ejemplo, en Parerga y Paralipómena, ¿sí? Y en ese momento, digamos, al final de su vida, el mismo Schopenhauer va a retroceder un poco con respecto a ese proyecto, ¿no? Dice Schopenhauer en Parerga, el examen de todos estos subterfugios, ¿no? Las estrategias, que junto con la tosudez, vanidad e improbidad aún se hermana con la cortedad e incapacidad humanas, me resulta ahora repugnante. Estoy citando a Schopenhauer. Es decir, el proyecto de una renovación de la dialéctica finalmente termina fracasando por el contenido reprobable, ¿no? De su naturaleza misma, es decir, enseñarle trucos a las personas para que engañen al otro parece ser profundizar la misma naturaleza vanidosa que para Schopenhauer es una naturaleza humana. Entonces, fijémonos cómo esa aparición o esa reaparición de la erística en Schopenhauer
aunque es retrocedida por el mismo autor al final de su vida, va a ser importante para que, por ejemplo, otros autores como Nietzsche, ¿sí?, retomen el problema de la erística, la devuelvan al problema de la democracia en la polis, en Grecia, y encuentren que es la erística o es el ánimo de la competitividad lo que finalmente nos permite comprender cómo se desarrollaba la discusión, la democracia, la deliberación en el pensamiento griego antiguo. Nietzsche va a hablar, por ejemplo, de un pensamiento agónico, ¿sí? Pensamiento agónico que traduce esta idea de polemos, ¿sí?, en Heráclito, ¿sí?, como una idea de lucha productiva, es decir, una idea de lucha que está produciendo, compitiendo, impulsando vitalmente, o sea, en un sentido positivo de la contienda, y permitiría identificar a los mejores a partir de sus virtudes puestas a prueba, ¿sí?, y sobre todo a partir del control de los enfrentamientos violentos, ¿sí? Porque, fíjense, el ánimo de la competencia, el ánimo de la disputa, ¿sí?, se vuelve ánimo de la competencia cuando se le introduce en la competencia atlética, ¿sí? Es decir, discutir en esta idea de pensamiento agónico, discutir debería parecerse más a la competencia atlética, ¿cierto?, que a la competencia bélica, ¿sí? Lo que está haciendo el mundo antiguo con las artes gimnásticas, ¿cierto?, llevadas a las artes del logos, es sublimar el ánimo guerrero, sublimar la guerra y convertirla en competencia atlética, ¿sí?, o competitividad. Y eso para Nietzsche pues va a ser importante porque en ese mundo antiguo, finalmente la educación de los más jóvenes, de los atenienses, va a ser una educación ligada con el aprendizaje constante de la competencia bajo las normas del torneo, ¿sí? Una lógica agonal, ¿no? Una lógica agonal que ante todo es una lógica convencional y una lógica regular. Bien. En síntesis, podríamos pensar que la erística, desde su tradición, nos ofrece estos 7 principios, ¿sí? Una lógica erística, entonces, respondería primero a la interacción, a una lógica de interacción, en esa medida, entonces, es una dialéctica, ¿sí? Pero es una dialéctica que no solamente se realiza en el diálogo, en la discusión, sino que se realiza en la confrontación, ¿sí? La confrontación que realizamos con el punto de vista contrario o el punto de vista que no es el nuestro. Entonces, las relaciones erísticas aluden a además a esa acción-reacción, a esa lógica acción-reacción que se puede ver físicamente en los luchadores, en los eristikoi, aficionados a la lucha, y que pasa, digamos, por analogía a la lucha verbal. En segunda medida, hay un principio de oposición porque las diferencias entre las fuerzas involucradas son presentadas por sus agentes en términos contrastivos, ¿sí?, en términos dicotómicos. Son oposiciones que en realidad no son inherentes a los sujetos que luchan, sino que son construidas por ellos o por terceros o por el ámbito mismo de la disputa. Entonces estamos frente a un efecto de oposición, más que frente a una oposición ontológica. En tercera medida, la erística, las relaciones erísticas son emocionales, ¿sí? Anidan en el corazón de los hombres, los impulsa hacia la lucha, deshace la unidad entre ellos y tensiona o subyuga la razón, la subyuga a los intereses apasionados. La emocionalidad será una facultad que interviene en la disputa, pero no como síndrome o no como síntoma, ¿sí?, sino como artefacto de ataque y defensa, como herramienta, ¿sí? El cuarto principio sería el principio de ajuste. La relación erística involucra planes más o menos sistemáticos, más o menos organizados, reorganizados durante el desarrollo de la disputa, ¿sí? Las estrategias que se ponen en juego, las acciones,
se adaptan todo el tiempo, o sea, reaccionan en esa medida. Entonces, no interrumpen la relación, no cortan la interacción, al contrario, profundizan la interacción, y la prueba de esa profundización son los ajustes constantes cuando discutimos con alguien. El quinto principio es la victoria. Las acciones están cohesionadas y convergen hacia el objetivo final de ganar, ¿cierto? Esa victoria es una victoria que se puede construir también, y de ahí vamos al sexto principio. Hay un principio de apariencia, porque en las interacciones heurísticas no basta con ganar, ¿sí? Si no se tiene la habilidad de mostrar que se ha ganado. Estamos frente a la cuestión de parecer vencido, ¿cierto? Frente a haber sido vencido, ¿sí? Si yo he sido vencido, pero no parece que he sido vencido, no reconozco que me han vencido, pues entonces no estoy vencido, ¿sí? Un poco Héctor con Aquiles, ¿no? Y por lo tanto estamos frente a un problema de simulacro de la victoria, o de victoria aparente, como le llama Aristóteles cuando diferencia la erística de la sofística. A diferencia de los combates físicos, ¿sí? En los combates físicos reconocemos al perdedor porque ha quedado tendido en la arena o en la lona. En los combates verbales, el vencido no es fácilmente reconocible. Es decir, todos los contendientes dicen que ganaron, dicen haber ganado, ¿sí? O reclaman la victoria. Y séptimo principio, el principio de regulación: las acciones involucradas en la lucha están sujetas a regulaciones estabilizadas, y esas regulaciones pueden ser implícitas o explícitas, ¿no? El encuentro, el encuentro, digamos, en un sentido que se deriva de la palabra agón, ¿sí? El encuentro que está anidado en el agón, ¿sí? Es un encuentro en el que los luchadores cumplen las normas, es decir, conocen las normas, conocen las regulaciones, y sin embargo, las tensionan, ¿sí? De hecho, la pugna puede aparecer precisamente en función de cumplir o no cumplir una norma, por ejemplo, una norma de la discusión racional, ¿cierto? Entonces, transgresión y regulación son dos polos de un mismo continuo a lo largo del cual se desarrollan las relaciones erísticas. En últimas, por erística podemos entender una arte técnica, una técnica, ¿sí?, de la lucha verbal, ¿sí? Una técnica que está asociada con una buena cantidad de términos que nos provee la tradición, como el término catabalontes, que aparece como la técnica que se le reprocha a Protágoras porque hace caer al otro al suelo, ¿cierto? Físicamente. Ahora, esto de hacer caer al otro al suelo, pues en términos del logos, en términos de la palabra, es ponerle una trampa al otro, ¿no? Que es uno de los trucos que aparece enumerados por Aristóteles en las refutaciones sofísticas, ¿sí? Hacer que el otro se enrede o enredar al otro para que caiga. Y otros términos como agón logón, que era también supuestamente un tratado de Protágoras, un tratado acerca de la lucha con el logos, con la palabra, o este bello término que aparece en Aristófanes, ¿sí?, en Nubes, denomina glotostrofein, que es algo así como tener la habilidad para luchar a través de las palabras, ¿sí? Tener la habilidad para luchar, glotos a través de la palabra, y trofein, que viene, remite a trofos, que en la gimnástica era dar un giro, ¿sí? Dar un giro para evitar que el otro luchador, el contendiente, me agarre, ¿sí? Entonces yo me evado a través de un trofos, de un giro, ¿sí? Lotostrofein sería la habilidad para dar ese giro o evadir el ataque del otro a través de las palabras. Entonces hay una buena cantidad de movidas, de acciones, digamos, ligadas con la lucha física que pueden ayudar a pensar cómo se desarrolla una técnica o un arte técnica de la lucha verbal. Esa es entonces la idea erística que desarrollo. Ahora,
operativamente, discursivamente, esa idea nos puede llevar a preguntarnos cosas como estas en los discursos. ¿Cómo se exhibe la fuerza verbal en una contienda pública? ¿Sí? ¿Bajo qué regulaciones o contra qué restricciones se exhibe esa fuerza? ¿Cómo se saca ventaja en una disputa o cómo se la conserva? ¿Cómo se van ajustando las reacciones a los golpes verbales recibidos? ¿En qué consiste la destreza de un luchador verbal? ¿De qué modos se reclama la victoria y de qué modos se resiste la derrota, se niega? Y en última instancia, ¿qué significa ganar en cada disputa sostenida públicamente? ¿Sí? Esas preguntas nos llevan a pensar en que las interacciones agonísticas o las relaciones erísticas pueden darse por lo menos en estos tres tipos de modalidades. A veces luchamos verbalmente cara a cara, a veces lo hacemos a través de las redes sociales, y otras veces nos involucramos en escenas más bien oratorias y más bien discontinuas, en las que también ponemos en juego la capacidad verbal de lucha. En cada una de esas modalidades, fíjense, hay como unas especificidades, ¿no? Unas características distintas que modifican o demandan ajustes en el análisis, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la sincronía o de la asincronía, ¿sí? En la lucha verbal cara a cara, pues estamos más expuestos a la improvisación, ¿cierto? A la reacción inmediata. En las plataformas, en las redes sociales, a veces sí, a veces no. Es decir, podemos reaccionar inmediatamente a un video, a un tweet o a un ataque de otro internauta, pero también podemos reaccionar luego, ¿sí? Dejar pasar un tiempo. Mientras que en las escenas oratorias hay menor sincronía, es decir, hay también una exigencia, digamos, por desarrollar o por luchar o por exhibir la fuerza, y esa menor exigencia, esa exigencia tiene una menor cantidad de tiempo para ser preparada, ¿cierto? Eso en cuanto a la improvisación también, en cuanto al carácter dialéctico, más o menos dialéctico de cada una de esas modalidades. Y el cuarto rasgo, que también resulta interesante para los análisis, es el de la identificación. Ahí me sobra la L. La identificación de los luchadores, ¿cierto? Que es más mostrada en las escenas cara a cara y en las escenas discontinuas, y menos mostrada en las escenas discontinuas, como en las redes sociales, también modifica sustancialmente el desarrollo de la lucha, ¿sí? La exhibición de las movidas de ataque y defensa. Bien. Bueno, creo que lo que sigue sería abordar un caso. Voy a solo abordar uno de ellos, que sería la modalidad cara a cara, ¿sí? A propósito de una interacción erística entre dos diputados, entre dos políticos colombianos en el momento coyuntural, digamos, de la aprobación, de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, acuerdos pues que se firmaron en 2016 con la guerrilla de las FARC, ¿sí? Este es un debate radial que fue retransmitido en redes sociales en junio de 2017 en una emisora pues prestigiosa. El programa de radio en el que se transmitía tenía un nombre pues que ya nos da la pista de que la interacción es erística. El programa se llamaba Cuadrilátero de la W, es otra metáfora pugilística, y es una grabación de casi una hora, ¿sí? que involucra a estos dos puntos de vista contrarios acerca de la implementación del acuerdo de paz. Acerca de la implementación, digamos, en esta interacción y en otras, ¿sí? Uno puede como desagregar, ¿no? los argumentos a favor y en contra, ¿sí? Los argumentos a favor de la legitimidad del acuerdo y en contra de esa legitimidad, ¿sí? Como podríamos resumirlo en ese cuadrito. Sin embargo, en el análisis que propongo, en el análisis erístico,
esos argumentos y contraargumentos aparecen, digamos, en algunos tramos de la disputa, pero aparecen, digamos, no necesariamente para ser evaluados, digamos, o para convencer al otro de esos argumentos, sino que aparecen en interacciones donde las reglas del debate ceden finalmente a ciertos imperativos del combate, ¿sí? A cierta necesidad de ganar, ¿no? De ganar sobre el otro. Entonces, las acciones verbales y también las acciones no verbales adquieren la forma de ataques y defensas con el propósito de vencer, ¿sí? De ver al otro caer en la lona, en este caso en la lona del cuadrilátero, y obtener o retener el objeto de la discordia, ¿no? En este caso, pues la forma de ese trofeo, digamos, de la discordia, es triple, ¿sí? Tiene 3 formas ese trofeo. Entonces, en el análisis podemos preguntarnos, cuando estos participantes quieren vencer, ¿qué es lo que quieren ganar? O sea, ¿cuál es la forma de ese trofeo? ¿Sí? ¿Cómo conciben la victoria, no? ¿Qué es ganar para ellos? Entonces vamos a ver brevemente algunos tramos que quiero destacar y paso a las conclusiones del análisis. La realidad no es como la presenta aquí la representante cabal. Perdón, ¿eso se escucha o no se escucha? Sí, Sí, se escucha, no se preocupe. Muy bien. Perfecto. La realidad no es como la presenta aquí la representante cabal. Efectivamente hubo un plebiscito por un muy estrecho margen. Ganó el no. Estrecho. Puede ser un voto. Si me permite, yo puedo terminar de expresar aquí lo que quiero. Entonces les decía que frente al análisis podemos, digamos, decidir evaluar los argumentos, lo cual está muy bien, es una forma, digamos, de análisis, pero también podemos fijarnos en otras cosas, y es cómo el debate en muchos tramos cede ante la necesidad de combatir o la necesidad de, por ejemplo, conservar el turno de palabras, ¿sí? Y esa conservación o ese arrebato, si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista de la diputada, de la congresista, pues es una acción, digamos, de fuerza, ¿sí? Que se desarrolla a través de diferentes recursos, en este caso, pues recursos suprasegmentales, como la voz más baja, ¿no? La voz en un solapamiento, pero en un solapamiento que casi ni se escucha, ¿no? Casi ni se articula, ¿sí? O la misma interrupción del desarrollo del argumento, ¿cierto? Para responder inmediatamente al argumento contrario, ¿sí? Pero los tiempos si usted nos son permite diferentes. Intervenir para que haya un diálogo y no un monólogo. Pero usted quería que yo le contestara. Sí, pero entonces ya usted lo contestó. Hasta donde entiendo, usted me dice que no están de acuerdo. ¿Sí? Porque ustedes tienen... Entonces, fíjense cómo en este tipo de interacciones empieza a ser más importante el momento en el que se solapan las voces, digamos, esto que en análisis de la conversación sigue siendo un fenómeno de orden cooperativo, es decir, interrumpimos o solapamos para aclarar algo, para reencauzar la interpretación del otro. En este caso sucede justo lo contrario, ¿sí? Esa interrupción o ese solapamiento sucede en clave no cooperativa, sucede para competir con el otro, en este caso, por ejemplo, para competir en torno a qué es el debate mismo, ¿sí? O sea, la interacción se vuelve una interacción de orden metadiscursivo, ¿sí? El diputado le dice, esto es un diálogo y no un monólogo. Rediseñar, perfecto, pero reformular digamos, la esencia. para ponernos de acuerdo sobre la base de discutir un tema, porque si uno discute sobre algo y no sabe sobre qué está discutiendo, usted hace parte de la gente que cree que no hay que respetar los acuerdos, que hay que hacer los trizas, pues eso es lo que he escuchado aquí. Entonces no me ha escuchado bien. Pues entonces explíquese bien, porque usted realmente da brincos y su discurso es un poco esquizofrénico. Bueno, ese calificativo para mí es una ofensa. Esquizofrénico es cuando uno tiene dos discursos. Esquizofrénico es cuando uno vive en una realidad paralela como la que viven ustedes. Entonces es posible. Entonces, bueno. Entonces, esta es la típica deriva erística, ¿sí? En estos debates, en los cuales, bueno, evidentemente las reglas del debate pues, se han roto,
se han transgredido, pero la pregunta es hacia dónde se dirigen, ¿no? En este caso hay un intento por apropiarse del debate racional, es decir, quién es el que es capaz de debatir racionalmente y quién no, ¿cierto? Y ese intento o ese reclamo metadiscursivo pues se transforma en un ataque más directo, es un ataque pues, de orden, lo que la teoría de la argumentación o la teoría de falacias asociaría con el ataque ad hominem, pero que en este caso, digamos, no importa tanto por ser falaz, sino porque su presencia va a hacer que uno de los dos contendientes obtenga la ventaja sobre el otro, ¿sí? La pregunta entonces es cómo se adquiere esa ventaja en el desarrollo de la interacción. Porque fíjense, es una ventaja que, aunque pierde de vista el tema en cuestión, ¿sí? Ese perder de vista va a ser capitalizado por los contendientes en función de tener la razón, ¿sí? Es decir, como el otro, el contendiente, no es capaz de seguir las reglas de la discusión racional y yo sí, ¿sí? Entonces yo soy el que estoy ganando la discusión, ¿sí? O como el otro o la otra da brincos, no es capaz de hilvanar un discurso coherente, entonces el discurso es esquizofrénico, ¿sí? Fíjese que ante el ataque directo, pues la interrupción o la reacción más bien de la congresista pues es inmediata y esto pues lleva a un reclamo muy común en estas interacciones, que es el reclamo por el respeto, ¿sí? Si usted debe respetarme porque esa es una condición del diálogo, ¿sí? Fíjese que aquí lo que se discute es la norma del diálogo, ¿sí? Y no el tema del diálogo, no el tema del debate. Creo que esas derivas son muy propias de las relaciones erísticas. Entonces, sencillamente usted me va a escuchar esto. Yo creo que sí hizo conejo el gobierno, absoluto, al pueblo colombiano, que hoy en día vivimos en una realidad distinta, que sí hay unos acuerdos que hay que reformular, que obviamente nosotros sí queremos participar en todo lo que sea traer a Colombia a una dimensión, a un destino mejor. Creemos que Colombia se lo merece, pero no regalándole el país a las FARC. Así de sencillo. Bueno, entonces, pero digamos simplemente para poner las cosas en orden, digamos, para ver si puedo para ver si preguntar. podemos entender algo, porque el discurso de la doctora Cabal, repito, es bastante ambiguo. Entonces, digamos, lo que debemos entender es que usted hace parte de quienes piensan que el acuerdo hay que desecharlo y destrozarlo en todas. Entonces, por favor, díganos, porque es que es muy difícil poner, digamos, hilvanar una conversación sobre una posición que no es clara. No me diga que el acuerdo tiene una base legítima porque no la tiene, pero yo no puedo desconocer el jefe de su partido dice otra cosa. Pero él es el jefe del partido. Perfecto. Usted me está hablando conmigo, señor senador. Usted me pregunta cuál es la posición del polo al cual yo pertenezco. Seguramente frente a ciertos temas. Pero me parece que yo les podría ayudar a desmanejar este asunto. Sobre todo a ella. Porque no, ¿en qué sentido? Dice el diputado, sobre todo a ella, porque yo tengo las cosas claras. Bueno, Bueno, hablemos sobre estas interacciones, fíjense, son interacciones que nos muestran un alto grado de improvisación, ¿sí? Son interacciones cara a cara, pero esas exigencias, esas condiciones, digamos, cara a cara, son exigencias para una improvisación rápida, ¿no? Para una reacción. Aquí estamos frente a la habilidad para responder, o la habilidad para utilizar el ataque, digamos, como un contraataque. Y son habilidades que se desarrollan, digamos, desde el punto de vista de los juegos del lenguaje en Wittgenstein, se desarrollan a través del uso, ¿no? A través de jugar ese juego, jugar el juego de la discusión, de la disputa. No el juego del debate, ¿no? Argumentativo. Creo que ese no es el juego que estamos viendo, sino el juego de la competitividad, el juego de la competencia que en muchos tramos se parece a la competencia física.
Vamos a este último. ¿Usted me permite? No, déjeme terminar porque usted ha hablado todo el tiempo y yo tengo que controvertirlo. Pacientemente. Cuando yo lo escuché a usted muy pacientemente. Entonces, nos hemos escuchado pacientemente. Cuando el Estado colombiano nos hemos soportado, eso no importa. Bueno, sí, como usted lo quiera. Nos hemos tolerado. Eso está bien. Cambio, yo estoy contenta con los dos. Bien, fíjense cómo las limitaciones para la planeación de ataques y defensas verbales conducen siempre en estos casos erísticos a intercambios ágiles, a reacciones vehementes, a movidas que son predominantemente intuitivas, ¿sí? Sobre todo en los tramos de mayor tensión, ¿no? En términos metodológicos, se trata de interacciones desafiantes para el analista que se pueden resolver distinguiendo los frentes o terrenos donde se libran esas batallas intermitentes y entrelazadas durante el desarrollo de la lucha en torno a diferentes objetos de discordia, ¿sí? También se focalizan las interrupciones y los solapamientos como indicios de segmentos donde el diálogo cooperativo y la gestión de turnos son transgredidos o son desviados o son redimensionados conflictivamente. Y se traducen las acciones verbales y también las paraverbales como modos del ataque y la defensa en torno a la apropiación de cada objeto de discordia. Esto lleva entonces a reconstruir la producción de sentidos políticos en esos tramos erísticos y sus relaciones con el problema de vencer y de ser vencido en el escenario público, ¿sí? En la erística cara a cara, los parlamentarios, discutiendo acerca de la implementación del acuerdo de paz, despliegan arsenales verbales y paraverbales movilizados en tácticas que funcionan a través de una cierta agresividad discreta, ¿sí? Una agresividad discreta que es una forma de ataque indirecto que atrinchera la agresión detrás de la discreción, evitando romper fórmulas corteses, lo que permite el despliegue de la fuerza, lo que permite reducir el riesgo de ser señalado públicamente como el sujeto violento o en muchos casos como el sujeto irracional, ¿no? Aquel que no sabe argumentar, no sabe debatir. Esta forma de agresión se transparenta en la recurrencia de diferentes recursos verbales, paraverbales, también recursos no verbales, ¿no? Que aparecen utilizados en las movidas de ataque, en las movidas de defensa y en movidas en las cuales hay una suerte de bloqueos, ¿no? Bloqueos mutuos, un poco como aparece en el boxeo cuando los dos púgiles se abrazan, ¿no? Y tiene que ir el árbitro a separarlos, se denomina clinch en boxeo. Las principales entonces son, esas movidas tienen que ver con la conservación de fórmulas corteses de tratamiento, con encadenar negaciones, con una entonación aseverativa, ¿sí? Y bueno, esto, digamos, a través del rastreo de los énfasis prosódicos, de los tonemas, etc. Y también con el control del volumen de la voz, que es preferiblemente bajo en los tramos en que hay que reaccionar, pero la regla, digamos, compartida dice que no puedo interrumpir al otro, entonces se privilegia el tono pianísimo, el sottovoce. Y algo interesante también, los usos políticos de la risa y de la sonrisa, ¿no? Que era lo que veíamos en el último tramo, donde la tensión continúa, pero sigue siendo una agresividad, pero es una agresividad que cede a la idea de que se están soportando y a la burla o a la ironía que esto despliega, ¿no? La agresividad discreta es un signo, creo yo, de la ampliación de la corrección política en ese despliegue normativo del espacio público. Y también pues está anclado a los imperativos de la emisora, ¿cierto? Del hecho de que esto es un evento público, del hecho de, entre comillas, el respeto al oyente, etc. Entonces se simula, ¿no? Se simula un diálogo reflexivo y moderado, y en esa simulación está la clave de lo que significa ganar dentro de las interacciones erísticas en cada frente de combate. ¿Cuáles serían entonces esos trofeos, ¿no? ¿Qué significa ganar en esa interacción? Bueno, ganar es desentrañar las verdades históricas del pasado, del conflicto armado,
En otros tramos, ganar es demostrar, entre comillas, que el acuerdo es legítimo o que el acuerdo es ilegítimo, de acuerdo con cada punto de vista. Y el otro trofeo tiene que ver con quién es el que es capaz de argumentar racionalmente a lo largo del debate. La lucha por esos tres objetos moviliza fuerzas contrapuestas que en el momento histórico de la transición hacia la paz, con las guerrillas colombianas, nos arrojan a una lucha constante a favor y en contra de la implementación del Tratado de Paz. Para el sector de oposición, se trata de desacordar los acuerdos o modificarlos o corregirlos, reclamando que, además con un reclamo también de orden erístico, reclamando que el sí o el acuerdo fue derrotado a través del plebiscito refrendatorio. Entonces, ese reclamo del trofeo no concedido bloquea la implementación de lo acordado y arroja continuamente en el espacio público a los luchadores a la contienda. ¿Sí? Digamos que esa modalidad cara a cara, ¿no? de las interacciones erísticas, pues plantea, como les dije, esos desafíos metodológicos, pero permite generar, generar algunos hallazgos como los que enumero y pues como los otros, digamos, que aparecen ya desplegados en el análisis más tranquilo de este caso, pues que ya está escrito y difundido. En otros casos, digamos, tenemos las interacciones sociodigitales en las cuales pues se juegan otros elementos, pero yo creo que ya me extendí mucho, entonces creo que voy a pasar hasta el final. Me voy a saltar esos dos casos y voy a pasar hasta acá para dar un cierre más o menos aceptable. El examen de las diferentes modalidades de la contienda pública o de las interacciones erísticas o de la técnica de la lucha verbal nos demuestra que ganar y perder sigue siendo muy importante en las arenas públicas. Es decir, seguimos hablando, seguimos ocupándonos de determinar quién gana y quién pierde en esas discusiones. Y porque ese ganar y perder pues termina también sobredeterminando las decisiones sobre lo común. La lucha verbal no es una superación racional de la lucha física, ¿sí? Es más bien una arte técnica de la competitividad y de la destreza, ¿no? De la destreza para reclamar las victorias, para decir quién ha sido el ganador, quién ha vencido. Algo que es difícil de determinar o no es tan fácil determinarlo en la lucha verbal, tanto como si es fácil determinarlo en la lucha física. En la medida en que todos se declaran ganadores, pues entonces podemos entender que en últimas el ganador es el que logra ser más hábil para reclamar esa victoria, ¿sí? Esto, digamos, inclusive de espaldas a las victorias de facto, ¿no? A las victorias reales o a lo que podríamos reconocer en el mundo real como ganadores o perdedores. Es un tipo de análisis, digamos, en ese orden. Fíjense, como les mostraban las preguntas, pues es un análisis que trata de poner entre paréntesis las perspectivas evaluativas, ¿sí? De la argumentación, es decir, el desarrollo de evaluación de argumentos y falacias en las interacciones, y que se pregunta más por el desarrollo de la habilidad de los contendientes para hacer retroceder al otro, o para conservar la ventaja, o para imponerse sobre el otro, o para reclamar finalmente el trofeo de la victoria. Estas son algunas referencias que son útiles para explorar esta perspectiva. Por ejemplo, lo desarrollado en Bruselas, en la Escuela de Bruselas, con Nicolás, con Dan Blom también, desde un punto de vista más antropológico. Luego hay otras referencias pues, más clásicas, algunos trabajos que se desarrollan en Italia, por ejemplo, destaco este de Mazzeo, ¿sí? A propósito de Ali como púgil, pero no solo como púgil físico, sino como púgil con las palabras, trabajo interesantísimo. Toda la perspectiva de Nietzsche acerca de la antigüedad griega y su posición frente a la competencia o el lugar de la competencia o la competitividad en la polis.
especialmente el Eutidemo de Platón. Me parece que ofrece claves en contraste para entender qué era la enseñanza de esa tecne erística en la Grecia antigua. Los trabajos que revisan el problema de los sofistas, o el problema de los sofistas como una invención de Platón, o como esa disputa constante en el siglo V entre la dialéctica, digamos, la dialéctica como la entiende Platón, y otras dialécticas, entre ellas las dialécticas desarrolladas por los supuestamente llamados sofistas, ¿no? Y por los erísticos también. Y la perspectiva de Eduard Schiappa acerca de Protágoras, que retoma esta importancia de la confrontación en el pensamiento protagórico. Y finalmente, la idea de juego de lenguaje que va a desarrollar Wittgenstein, pero que va a servir en este caso, en esta mirada, para tratar de pensar qué sería un juego de lenguaje competitivo, ¿no? En contraposición con los juegos de lenguaje cooperativos, que están más asociados con las teorías de la argumentación, y bueno, con otros análisis de estos problemas, como por ejemplo el análisis de la violencia verbal, análisis más pragmáticos, ¿no? O inclusive con el abordaje que hace la sociopragmática de estos casos en términos de estudios de la cortesía o de la descortesía. Bien. En cuanto a las perspectivas de este trabajo, pues bueno, hay una entrada desde el punto de vista etológico, ¿sí? Es decir, la agresión verbal la podemos analizar desde el punto de vista de las disposiciones filogenéticas que desplegamos en la lucha verbal, precisamente porque muchas de ellas están atravesadas por la improvisación. Entonces ahí la etología ofrece unas herramientas interesantes. Pues al respecto hay un par de artículos publicados sobre eso. Si esa entrada, digamos, por el lado interdisciplinar con la etología resulta interesante. Bueno, luego hay un libro aprobado ya, en el que utilizamos este marco teórico, un grupo de trabajo y yo, utilizamos este marco teórico para analizar la puesta en arena pública de Gustavo Petro, digamos, como político, un político pues bastante mediático y de todas formas interesante en la política colombiana actual. Entonces analizamos esos combates verbales desde esta perspectiva. Y el proyecto que desarrollo actualmente con un colega de filosofía en la facultad es un proyecto donde nos tratamos de asentar o estabilizar un modelo de análisis, un modelo que se pregunte por este fenómeno desde diversos niveles, ¿no? Es decir, que defina a estas redes sociales como arenas de combate, que determine cuáles serían las acciones de fuerza en esas arenas que se despliegan, a través de qué recursos de fuerza, que tenga en cuenta las modalidades de lucha, es decir, lo multimodal y lo verbal juegan diferente cuando se involucran en estas interacciones agonísticas, y que nos permita rastrear los índices de destreza, es decir, la capacidad o la habilidad que muestran estos jugadores, digamos, cuando se involucran en el juego del lenguaje competitivo, que consiste en discutir, disputar o pelearse, digamos, en las redes sociales. Entonces eso es iba a decir brevemente, pero no fue breve, lo que desarrollamos actualmente. No sé, Henry, Andrea, si me extendí demasiado. No, Giovanni, yo quería, si no te moleste, si no le molesta a los demás, que nos presentaras, si te parece, ¿no? El caso sobre perder y ganar en Twitter, que me parece bastante interesante. Así, si tienen suficiente paciencia, claro. Pensé que ya era muy largo este rollo. Bueno, entonces,
Este caso, que también aparece publicado en el mismo libro que está orientando esta charla, es el caso de las legislativas de 2017 en Argentina. Son legislativas importantes porque ahí era como el banderazo inicial hacia la próxima campaña, a la próxima carrera presidencial en ese momento, donde se iba a definir el regreso al poder presidencial del kirchnerismo o la continuidad de las políticas posideológicas, ¿no? Llamadas posideológicas, en este caso en Argentina, pues era el macrismo. Y eso en un contexto de desgaste y retroceso de la izquierda latinoamericana en ese momento, ¿no? Después de haber vivido ese giro a la izquierda, digamos, de principios de siglo. Entonces era un caso coyuntural y el corpus que se construyó fueron las interacciones y los comentarios de los internautas entre los días 22 y 24 de octubre de ese año en la cuenta del partido, digamos, la coalición de Cristina Fernández de Kirchner en Twitter. Ese día Cristina pues publica este video, es un video muy corto donde ella sale a como comentar los resultados, iba a decir reconocer los resultados, pero sale más bien a comentar los resultados obtenidos. Los resultados no fueron favorables para el progresismo en ese momento. Cristina logra ser elegida como diputada, bueno, digamos, pero en realidad las fuerzas del progresismo van a ceder de manera contundente en ese país y eso pues lo va a mostrar los resultados electorales, ¿sí? Ahora, Twitter, sí, Twitter. A mí Twitter me interesa como una arena donde acontecen interacciones erísticas. O sea, yo presento a los usuarios como contendientes y a los comentarios que hacen como acciones de fuerza, ¿sí? Acciones de fuerza dentro de coyunturas políticas externas que motivan, sostienen y conducen esas acciones de fuerza. Es decir, no traduzco los tweets como argumentos que conformarían debates más o menos razonados, es decir, no evalúo la argumentación, sino que los enmarco enteramente dentro de la analogía de los movimientos de ataque y defensa, que son propios del combate extraverbal, de la lucha física, pero orientados a partir de lógicas de confrontación subyacentes, ¿sí? De valores reclamados en los líderes políticos, de acuerdo con que se les presente como confiables o no confiables, como ya veremos, y de acuerdo con las pasiones que se movilizan en esas luchas, ¿sí? Eso entonces me lleva a pensar en esas interacciones desplegadas y a clasificarlas por lo menos en dos grandes grupos. Un grupo que podríamos llamar embates, ¿sí? O sea, aquellos comentarios de los usuarios que se dirigen al video, ¿cierto? Que comentan el video, que da origen al hilo, o que pueden comentar, digamos, otra cosa que no está relacionada con el video, por ejemplo, otro usuario, pero que no se compromete con luchar con ese usuario, ¿ya? A veces son simples escarceos, son como golpes, digamos, golpes apenas. Entonces hay unas características de los embates que son distintas a los combates, que es cuando en el hilo se encuentran estas acciones y reacciones entre los internautas, ¿no? Esas diferencias, pues son diferencias que en términos erísticos nos permiten ver dónde hay lucha y dónde no, ¿sí? O sea, ¿dónde está la arena en realidad? La arena pues está en los combates. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que define la arena en términos físicos es que los que estén en la arena estén comprometidos a sostener la lucha, ¿cierto? O sea, que realmente estén dispuestos a golpear y a ser golpeados, ¿cierto? A responder y a atacar, ¿cierto? Y a defenderse. Entonces, pues en esa medida son diferentes los empates de los combates, digamos, no voy a entrar a explicar cada uno de esos rasgos, pero estoy tratando de mostrar como la ruta de análisis. Entonces, en primera medida, diferenciar embates y combates.
En segunda medida, encontrar o utilizar estas categorías de recurso, objetivo y efecto como categorías que pueden ayudar a entender esos combates y esos embates en términos de la confrontación. Es decir, el recurso me permite pensar con qué arma, ¿sí? O con qué herramienta estoy luchando con el otro, ¿cierto? El objetivo, pues a dónde estoy dirigiendo el ataque, y el efecto, bueno, cuál es la emoción que estoy tratando de movilizar, precisamente porque uno de los principios de estas interacciones pues es la emocionalidad. Eso me lleva a clasificar como agresión, reputación y avergonzamiento en ese corpus, ¿cierto? Los recursos, objetivos y efectos. Es cada uno de esos recursos pues se despliega de maneras distintas, ¿no? La agresión a veces tiene la forma de la denuncia, otras veces del insulto, otras veces de la burla, etc. Y eso, digamos, plantea también unos acentos, ¿no? Unos acentos más ligados con la lucha, ¿cierto? Los recursos se despliegan para profundizar la lucha. Los objetivos se marcan para minar la confianza, ¿sí? La confianza sobre el blanco, ¿sí? Y los efectos se dirigen a reducir la autoridad que es previa al desarrollo de la interacción entre los internautas en Twitter, ¿sí? Bueno, entonces esa tabla, digamos que organiza un poco la cuestión. Aquí hay algunos ejemplos del corpus, ¿no? De los tweets. Por ejemplo, hay embates directamente ligados con la burla que tematizan el problema de la derrota y el problema de no reconocer la derrota, ¿sí? Y esto frente a otros, digamos, comentarios que insisten en que Cristina o el progresismo o el kirchnerismo no fue derrotado, sino que ganaron la representación de la oposición en el Congreso, etc. Esto se puede resumir, digamos, en que los internautas reclaman una victoria que sea humillante para el progresismo. Es decir, reclaman que el progresismo no solo reconozca la victoria, ¿sí? Sino que esa victoria sea un factor de avergonzamiento, ¿sí? Recordemos que en Aristóteles la vergüenza, la pasión de la vergüenza es sobre todo una vergüenza provocada, ¿sí? Pues de ahí que sea un patos, ¿no? Más que una emoción. O sea, el objetivo es que el otro se sienta avergonzado, ¿sí? Y es, digamos, lo que sucede en estas interacciones. Luego también en ese hilo hay un constante uso de recursos multimodales, como serían este tipo de recursos que construyen una suerte de bricolaje en los comentarios, o sea, mezclan lo verbal, a veces inclusive pequeños videos, pequeños GIFs, y estos recursos, digamos, son importantes para el análisis, no tanto por su descripción, sino por su función dentro de la lucha, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se trata de reducir la confianza sobre la honestidad de la candidata, de la expresidenta, poniendo aquí una escena muy local que correspondía a un video, digamos, que hizo mucho revuelo en la prensa por esos días, donde aparentemente se probaba que había corrupción en el gobierno de Fernández de Kirchner, digamos. Entonces, estos recursos van a entrar a la disputa, ¿no? Se van a volver armas. Aquí se insiste, ¿no? En el tema de que eres una perdedora, de que reconoce la derrota. A veces la clave es la ironía también. Te diste cuenta que perdiste y luego una suerte de explicación. Fíjense que, de nuevo, tal como lo veíamos en las escenas del debate radial, debate entre comillas, ¿no? Radial. Aquí no se trata de argumentación, en realidad, ¿sí? De hecho, tampoco se trata de persuasión, ¿sí? Es decir, los internautas no tienen ningún interés en persuadirse entre ellos. Tampoco están frente a un juez, ¿sí? O el juez es muy gaseoso, ¿no? Es decir, ¿a quién están tratando de convencer? Pues en realidad están luchando, están compitiendo, ¿ya? Creo que el problema de las relaciones erísticas no es un problema
retórico, o sea, no es un problema de persuasión, ¿sí? Tampoco evidentemente es un problema argumentativo, ¿sí? Ya vimos que no hay necesariamente. Se introduce la argumentación como un objeto de discordia, de hecho, pero eso no hace al intercambio argumentativo. Lo que creo que sucede ahí es más los imperativos del juego competitivo. Es decir, hay una lúdica agonal, ¿sí? Hay un interés en demostrar, en exhibir la fuerza a través de modos pues muy diferentes, ¿no? A través de memes, por ejemplo, los memes van a funcionar aquí como recursos de fuerza, ¿cierto? A través de indicadores de prueba, ¿cierto? O sea, esto se presenta como una prueba de que el kirchnerismo perdió, ¿cierto? Y que es vergonzoso que pierda y no reconozca que perdió. Entonces, todos estos recursos van a funcionar para profundizar esa disputa, ¿no? Esa competencia. Aquí se trata de mostrar que soy hábil, que soy hábil en este juego competitivo. No es una cuestión cooperativa. Ahora, creo que tampoco se trata de, como lo puede plantear, por ejemplo, Ange, no se trata de un diálogo de sordos, ¿sí? Que es otra metáfora pues, muy utilizada para estudiar estas interacciones. No es un diálogo de sordos porque el diálogo de sordos rompe la interacción, ¿sí? Es una ruptura cognitiva, como lo llama él. Pero creo que aquí sucede más bien lo contrario. Los jugadores están tan involucrados en la disputa que de hecho sí se escuchan y sí se leen, ¿sí? Tanto se escuchan y se leen que los hilos de los combates son larguísimos, ¿sí? Es decir, ellos están interesados en seguir combatiendo, en seguir luchando. Lo que pasa es que esa lucha o esa dialéctica no es una dialéctica razonada, digamos, como la concebimos, sino que es una disputa desarrollada en términos de competitividad, en términos no cooperativos. Bien. Bueno, por ejemplo, aquí hay una interacción que responde típicamente al ataque, la defensa y el contraataque. Perdón que pase rápido, pero quería mostrar a esto. Aquí, por ejemplo, están Francisco Rubio y un usuario que es leal a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sucede con las arenas de combate es un poco esto que estamos viendo. O sea, hay un mantenimiento de la interacción. O sea, hay un interés en estar involucrado, ¿sí? En luchar con el otro. Esto, piénsenlo en términos deportivos, en términos gimnásticos, ¿sí? En términos gimnásticos, en los deportes cuerpo a cuerpo, lo único que no puede pasar, digamos, es que uno de los luchadores se vaya, o sea, abandone al otro. ¿Sí? No hay abandono de la lucha. Hay insistir en la lucha. Así se retroceda a veces en esa lucha y otras veces se gana terreno en esa lucha. Pero los jugadores, los contendientes están comprometidos con el desarrollo de esa disputa. Ahora, eso no los hace cooperativos entre ellos, eso los hace competitivos, ¿sí? Entonces, creo que en estos casos sucede más ese tipo de interacción, una interacción pues que responde más a la lógica erística. La conclusión de este... Sí. ¿Te parece si le damos la palabra al público? A ver si tienen algún comentario. Sí, buenísimo, por favor. Sería mucho más interesante. Bueno, no, yo quería agradecerte primero que todo por todo ese recorrido, tanto filosófico como retórico, argumentativo, y de todas esas nociones de la erística que nos has propuesto, y ver cómo lo aplicas a los casos en particular. Por eso te pedía que si podías hablarnos del ejemplo de Twitter para tener dos casos diferentes, ¿no? Y para poder... Claro. A ver, dejo la palabra a Julio, que creo que acaba de levantar la mano, y luego a Jenny, ¿vale? Julio. Creo que se fue a almorzar. No, acaba de levantar la mano. Julio, tal vez tienes el micrófono desconectado. No, ya. No, ya. Ya, listo. No, quisiera agradecerle a Giovanni su magnífica exposición que nos brinda muchas luces para seguir entendiendo estas disputas
de toda la vida, pero que ahora están como en aumento. Quería preguntar si en el campo político estas disputas o confrontaciones buscan algún rédito. Pienso, por ejemplo, en el presidente de Colombia, que constantemente está en disputa con todo el mundo y en las encuestas, cada vez que habla, va perdiendo puntos. Entonces, me gustaría que relacionara eso, la disputa y la construcción de la imagen de mejoramiento, etcétera, y resultados de encuestas. Y bueno, ese caso en particular, el caso de las disputas de Duque en el ámbito internacional, pues habría que atravesarlo con el problema de las relaciones internacionales, ¿no? Que es un problema amplio, yo creo que desborda la clave de la disputa, ¿sí? Y lo sitúa más en ese orden, digamos, estratégico tal vez de la intervención en el exterior. Digamos, a mi juicio, ahí el juego no es un juego de lenguaje competitivo, ¿sí? Sino que es un juego que está más cercano a lo que, por ejemplo, Ruth Amosi denomina el juego polémico, ¿no? El discurso polémico. Es decir, hay un interés por operar de una manera dicotómica, o sea, de dicotomizar el campo social, polarizarlo y para desacreditar a un adversario, digamos que, y eso pues por supuesto para obtener unos ciertos réditos, ¿sí? Esos réditos, como Julio lo indica, pues no parecen muy tangibles, ¿no? Muy tangibles. Sin embargo, tendríamos que pensar cómo esa posición dura frente a la izquierda latinoamericana y sobre todo frente a Venezuela, pues en realidad le ha permitido a Duque generar ciertas alianzas o ciertos apoyos, ¿no? No olvidemos que esa posición no es solo de Duque, esa posición es compartida por algunos países y de hecho por algunas agremiaciones como el Grupo de Lima, ¿sí? Entonces, de nuevo, uno puede estar de acuerdo o no con eso, o puede percibirlo como poco efectivo o muy efectivo en términos de réditos políticos, pero en todo caso está respondiendo a la creación de un bloque, digamos, qué anacrónico va a sonar esto, anticomunista en Latinoamérica. Suena terriblemente anacrónico, pero es así, es así. Y además tenemos que verificar también que ese tipo de discusiones, pienso que Julio también ha trabajado eso, remontan también a las diferentes, digamos, presidentes de Colombia frente a los diferentes presidentes de Venezuela. En el año 2000 ya teníamos trabajos justamente sobre cómo se disputaban esa plaza, ese lugar geopolítico en términos de discurso Venezuela y Colombia. Y efectivamente, tal vez yo pienso que ahí el análisis puede ser diacrónico y puede ser también electoral, porque tal vez está buscando también, poner ciertos pinos para encontrar en su propio campo electoral quién va a venir a acompañar ese nuevo, digamos, a futuro proyecto de reelección. Sí, la ciencia política también está estudiando esto de cómo el manejo de las relaciones internacionales de Duque, ¿no? Cómo esto ha respondido más a un realineamiento o una profundización con Estados Unidos, ¿no? Recordemos que Duque va a coincidir con Trump, ¿cierto? Digamos, en su mayor parte, su periodo. Y por eso, digamos, esa política dura, pues en realidad le está hablando al tío Sam. ¿sí? Exacto, y que estábamos ya, mira, en el ADAL la última vez presentamos un ejercicio acerca de cómo Duque justamente se convertía en el hijo político del centro democrático y cómo podemos remontar justamente en términos de ese discurso, un análisis que en realidad es algo coherente con ese alineamiento, igualmente con ese perfil, pues, de esa derecha latinoamericana que siempre estaba ahí a la mano en Colombia, ¿no?
Hay un proyecto muy bonito que está en curso sobre el análisis del discurso de los presidentes latinoamericanos en la ONU, en los congresos, en las reuniones generales de la ONU, ¿no? Ese trabajo está en edición, y ahí menciona un poco este tema de cómo, o sea, a qué responde ir a pelear, que el hecho de que Duque vaya a pelearse con Maduro en ese escenario internacional. Es un poco esto, ¿no? Es un alineamiento, y también hay algo interesante ahí, es el tema de que Colombia se termina convirtiendo en un proveedor de seguridad para los demás países en el ámbito internacional. Entonces ahí tiene que mostrarse, digamos, también con la línea dura, y como los expertos, digamos, en combatir ese tipo de guerras, guerras no tradicionales, ¿no? Como se llama esas guerras híbridas que están de moda. Entonces, bueno, por ahí, profesor, de pronto si quiere le paso el borrador, el draft, y seguimos conversando de eso. Chévere, gracias. Jenny, que tenía su mano levantada. Bueno, muchas gracias, Giovanni, por tu presentación y todo, exactamente como decía Henry, todo el recorrido que hiciste para llegar pues al modelo con la heurística, muy interesante, lo descubro gracias a ti. Así que muy bien, me llamó la atención pues más desde un punto de vista teórico, porque pues no es mi especialidad. Con lo que se escucha o se lee en los trabajos sobre las teorías argumentativas, que bueno, van hasta el extremo de afirmar todo es argumentación y siempre hay persuasión y siempre estamos en esta perspectiva. Entonces tampoco es mi especialidad, pero pues te quería preguntar cómo sitúas el modelo que nos hablabas que estás construyendo basado en esta cuestión heurística respecto a las teorías bien implantadas de la argumentación. Creo que su lugar está por fuera de las teorías de la argumentación, y por fuera, ¿sí? Y eso no quiere decir que estos objetos de estudio no puedan abordarse de teorías de la argumentación, por supuesto, y de hecho hay muchísimo abordaje, digamos, el objeto de estudio que yo propongo no es nuevo. Lo que trato de demostrar es que hay otras preguntas que uno se puede hacer, y esas preguntas de análisis no tienen que ver con las teorías de la argumentación, ¿ya? Pese a que inclusive los mismos sujetos tematicen la argumentación, lo hacen constantemente, ¿sí? O sea, la argumentación se vuelve un objeto de discordia también, pero eso no implica que tengamos que meternos metodológicamente otra vez dentro del terreno de las teorías de la argumentación. Además porque, bueno, entre otras cosas, yo entiendo que en el análisis del discurso, sobre todo en la escuela francesa, hay como una tendencia a borrar la frontera entre argumentación y discurso, entre argumentación y análisis del discurso. O sea, como que esa tentación de decir aquí no hay frontera, ¿cierto? La argumentación está en el discurso, etc. Yo creo que sí es una frontera que hay que mantener, la verdad. Es decir, no creo que todo sea argumentativo. Y creo que la teoría de la argumentación es un campo más filosófico que discursivo, ¿ya? Más de la teoría filosófica que de la teoría del discurso. Pero bueno, es una posición personal. En todo caso, lo que trato de hacer es plantear preguntas que no necesariamente estén ancladas a una o al campo de la teoría de la argumentación, ¿sí? Digamos que en la tradición tendría que decir, bueno, estoy tratando de pensar con Protágoras, estoy tratando de pensar con la escuela de Mégara, estoy tratando de pensar con Schopenhauer, ¿por qué no? Y con Nietzsche. Y con Wittgenstein, pero el Wittgenstein que nos insiste tanto en que esto es juego, en que esto es jugar, ¿ya? Entonces, bueno, tal vez esto que hacemos en las redes sociales de pelearnos con la gente o de pelearnos en vivo con alguien, tal vez es otra forma de jugar, ¿no? Que requiere otra habilidad también, una habilidad que no tiene que remitir a la habilidad razonada de elaborar un argumento, no tiene que remitir a eso, ¿sí? Competir, ¿cierto? Derribar al otro es una habilidad también. Los griegos dicen que es una virtud, ¿cierto? Es una arete, es la virtud, de hecho, del pancrasista. Sí. Sí, claramente tú lo mostrabas en el extracto donde está el debate entre los dos
entre los dos personajes políticos, en el cual se dicen, bueno, lo soporté o una cosa así, y comienzan a reír. Y entonces se desvisten completamente del personaje político que está dentro del debate debatiendo, que está usando este sentido erístico del que nos estabas mostrando, y se convierten en otro tipo de personaje, que también es un personaje que argumenta efectivamente. Claro. ¿Quién es capaz de tolerar más? Ese es el ganador. Miren que ahí el trofeo cambia. El trofeo ya no es el que logra callar al otro, sino el que logra tolerar más al otro. Es que el trofeo, digamos, por este principio de ajuste, ¿cierto? La victoria todo el tiempo se está ajustando en la discusión. Lo interesante es que son ajustes muy rápidos, ¿ya? O sea, son improvisados, ¿sí? Y eso es un desafío para el análisis. Pero hay que estar muy atento a en qué momento este juego introduce una nueva demanda, ¿ya? En qué momento se juega, qué regla del juego y cuáles son esas reglas del juego, ¿no? Sí, y en términos de lo normativo del discurso. El que se enoja pierde en estos casos de debates radiales. Sí, el que se enoja pierde. Ese es el que pierde. Entonces ahí la tensión es no enojarse. Pero es difícil no enojarse, pues porque la disputa es, como dicen los griegos, las llamas, ¿no? Las llamas de la disputa. ¿Sí? O sea, se desborda naturalmente. Sí. Parece la pregunta tiene como alguna resonancia con lo que he leído en ciencia política sobre la personalización de la política, que ya no estamos en la política de partidos, sino en la política del personaje, un personaje que se construye, que se mediatiza, que por supuesto tiene que tener ese tipo de habilidades de las que estás hablando, independientemente del programa que construya, los argumentos que presente, sino de saber imponerse en un escenario pues mediático, y ahora mediático incluye radio, televisión y por supuesto pues las redes sociales. Ahí vimos a... Claro, Macron en la campaña presidencial haciendo con los youtubers. Sí. Lo que pasa, Jenny, es que yo ahí tomo alguna distancia también a propósito de la noción de face, ¿no? Que es muy importante en la sociopragmática. Porque yo creo que de todas formas, digamos que ahí hay una apuesta fuerte porque el sujeto controla la imagen que construye, ¿no? Digamos, el personaje lo construyo también, que soy capaz de llevarlo a todas esas instancias públicas y de hacer que se conduzca como más convenga que se conduzca, ¿ya? Y creo que, digamos, el éxito o lo que uno evalúa como analista ahí es, bueno, ¿mantiene o no mantiene el personaje, ¿cierto? ¿Cuáles son los rasgos de ese personaje? ¿Cómo se muestra? Bueno, yo creo que en este tipo de interacciones eso entra en crisis, ¿sí? Porque miren, es muy difícil en una pelea, piensen ustedes mismos cuando están peleando con alguien, verbalmente, claro. Es muy difícil mantener el personaje. O sea, es muy difícil acogerse a un plan, ¿ya? Ese es mi problema con esa noción y también un poco con la noción de ethos, ¿no? Que parece bastante calculado. Y en estas interacciones lo que hay es desborde. Entonces sí, claro, se produce una imagen, pero esa imagen no necesariamente responde a estrategias previas, ¿ya? Se termina desbordando, ¿sí? Ahora, para el análisis, ese desborde es el interesante, ¿sí? ¿Qué es lo que revela ese desborde? Bueno, tienes el caso de personajes que se construyen, que se entrenan para el desborde, que son, o sea, que tienen que hacer su show de desborde, tienen que enojarse en público, que es un poco su personaje, su marca de fábrica, ¿no? Claro, por supuesto, pero yo diría que, y aquí podríamos ponernos aristotélicos, yo creo que una cosa es el logos aparente, ¿cierto? Que es que yo soy capaz de construir, y otra cosa sería lo que se revela, ¿ya? O sea, lo que hay ahí que está por fuera del control de ese sujeto. Fíjense que en las redes sociales, ¿sí? Suele pasar que los políticos la embarran mucho, ¿no? La embarran mucho. Embarrarla en la red social, digamos, uno podría pensar está asociado con esa inmediatez de responder, por ejemplo, en Twitter, ¿cierto? Uno responde, reacciona inmediatamente, ¿sí? Yo no sé cómo explicar esas reacciones inmediatas
con un modelo que inclusive conciba como planeado el desborde. ¿Sí? Me parece que ahí hay algo que que no se deja explicar todavía. ¿Sí? Y que de hecho es útil pensarlo desde el punto de vista etológico también, que era lo que les contaba, que esto da entrada también para una perspectiva etológica. Pero sí, sin duda hay una tensión entre planeación y desborde todo el tiempo. La cosa es que, bueno, tengamos en cuenta el desborde, ¿sí? No solo la planeación. Bueno, la verdad, Sí. Giovanni, es que este tipo de debates que desbordan finalmente y que son menos planeados, difieren completamente del debate televisivo, ¿no? Que es casi que súper controlado, hiper planeado y milimetrado, de hecho, que no permiten muchas veces ese desborde del que tú nos hablas, ¿no? Claro, claro, porque hay una matriz de lo políticamente correcto, digamos, muy fuerte en estas escenas, ¿sí? Y creo que esa matriz termina siendo dominante. Sin embargo, yo creo que justo eso es lo que a la gente no le gusta, ¿sí? Si ustedes lo ven desde el punto de vista del espectador, el espectador dice que el debate fue bueno cuando esas reglas empezaron a transgredirse. ¿Sí? O sea, hay una tendencia hacia la interacción agonística, nos gusta, ¿sí? Yo creo que eso es claramente una relación con lo que plantea la erística. Es decir, en la erística la interacción es espectáculo, es espectacular, ¿ya? Eso es una condición. ¿Ya? Pero eso es una condición porque, claro, los jugadores tienen que exhibir la fuerza, ¿sí? Tanto en el Coliseo Romano, como en la lona de boxeo, como en cualquier deporte de contacto, ¿sí? Yo insisto en que nos convendría deshacer esa frontera entre lucha física y lucha verbal, porque cuando la quitamos, vemos otras cosas. Sí. Entre esas otras cosas, pues vemos ese gusto que tiene el espectador porque el debate se desborde. ¿Sí? Creo que eso responde a la tradición erística. Quiero decir esto, creo que el debate, sobre todo el debate político, es, como acabas de decir, un espectáculo. Y a la gente se le prepara, ¿no? Sobre todo si es televisado, si es transmitido por radio, a la gente se le invita como se invita a un partido de fútbol, etcétera. No a oír planteamientos realmente, sino a ver una confrontación, y por eso al final hay encuestas para determinar quién ganó. Y dice, 52% dijo que ganó X y 48% dijo que ganó el otro. Entonces, sí es un espectáculo en la actualidad, me parece bien. Claro, claro. A mí lo que me interesa ahí, desde este punto de vista, sería preguntarle a la gente cuáles son los criterios de la victoria. Es decir, cuando decimos que alguien ganó, ¿por qué decimos que ganó? O sea, ¿qué es lo que hace que gane? ¿Cuál es la forma del trofeo? ¿Ya? ¿A qué se parece esa victoria? Eso para mí es un misterio. Sí, y creo que se resuelve distinto en cada interacción. Sí. Me permito aprovechar para darte las gracias y despedirme de mis amigos y colegas. Tengo que salir. Bien, Muchas gracias, Giovanni. Mucho gusto de volverte a encontrar por estos medios tecnológicos, y bueno, quedamos muy pendientes para todos los próximos eventos. Feliz fin de semana para todos y pues espero que hasta pronto. Gracias, Henry y Andrea. Jenny, nos También. vemos el lunes. Un abrazo. Yo también tengo que salir. Muchísimas gracias, Giovanni. Ha sido un placer escucharte. Y bueno, abres unos pasillos, vamos a decir, muy interesantes, porque es verdad que lo del Coliseo, del circo también, todo está muy de moda y lo vemos cada día más con Twitter, el debate político, siempre. Y entonces fue muy interesante. Y a ver, pues si abrimos puertas, si abrimos caminos y todo eso. Gracias a Andrea y a Henry también por invitarme. Gracias a todos y os digo hasta muy pronto.
Realmente. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho para agradecer a todos y a todas que nos acompañaron. Muchísimas gracias, Giovanni. Muy interesante. Vamos a estar preguntándonos muchas cosas a partir de hoy. Y para invitarlos justamente a que sigamos entonces con esta serie de encuentros. Dentro de un mes nos veremos nuevamente para seguir discutiendo acerca de todos estos debates y acerca de todas estas crisis pues latentes de América Latina. Henry, ¿tú quieres decir algo antes de despedirnos? No, justamente, Andrea, que muchas gracias a Giovanni nuevamente por la intervención. Muchas gracias también por la presencia de todos los colegas que se han conectado. Veo que Adriana Calderón se conectó casi que al final y creo que pues está por allí todavía Adriana y que precisamente Ay, sí. Hola, Adriana. Me conecto y con mucha pena y vergüenza me confundí con la hora y en vez de entrar así entré a las 11 porque yo dije, pero aquí cambió la hora y bueno, me confundí con la hora, lo siento tanto, por los comentarios vi que estuvo muy interesante y espero verla luego, ¿no? Grabada, la grabación. Sí, y me encantaría Adriana, pues, no que te preocupes. mantener contacto porque me interesa mucho lo que estás haciendo. Muy interesante. Y precisamente los invito para el mes de diciembre para la conferencia de Adriana. Que va a ser sobre la crisis del diálogo, imagínate. Exactamente. ¿Cómo no voy a necesitar eso? Exactamente. Justamente ese es el problema de la crisis del diálogo. Así que necesitamos mucho esfuerzo y muchas mentes para llegar a eso, para analizar eso. Bueno. Claro que sí, muchísimas gracias. Entonces, efectivamente, nos vemos el mes entrante con Adriana. Hasta luego a todos. Y quedamos, recuerden que pueden volver a vivir esta conferencia en la página YouTube de la DAL para que si tienen alguna cosita sobre la cual volver del discurso de Giovanni, podamos todos regresar. Dejo mi correo ahí. Dejo mi correo ahí, el profesor Julio quería que retomara. Julio, perdóname. Sí. Para quien quiera, por supuesto. Vale. Listo, nuevamente muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Estamos Gracias, Giovanni. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.